Bueno, es un gran honor realmente, Santiago, que nos reciba, que haya accedido a este reportaje, a esta charla con Semanero Tribuna, y así que le doy la bienvenida a Río Tercero. Muchísimas gracias. Lo que yo puedo decirle sin formalidad, pero con franqueza, es que me siento muy contento de haber venido y en alguna medida de volver a mi provincia, porque como yo le comenté en su momento, yo pasé 2 años fundamentales de mi vida en La Boulaye, en Córdoba, y fueron 2 años de encuentro con el campo, con la vida campesina. Realmente, imagínese usted, le estoy hablando del año 55, 56, de manera que, bueno, me falta la tonada, pero soy cordobés. Estoy muy contento además de estar con un colega, con un periodista. Bueno, le agradezco mucho. Santiago, ¿estamos en un país inviable? Yo le diría que las circunstancias por las que atravesó Argentina a lo largo de su historia siempre nos pusieron ante situaciones de riesgo extremo. Una vez más ocurre eso porque quedó incompleto el proceso de transición del autoritarismo al sistema republicano democrático. Y quedó incompleto porque si bien es un hecho y un hecho digno de celebración que los golpes de Estado parecieran haber pasado la historia en la Argentina a partir del ascenso del presidente Raúl Alfonsín al gobierno de la nación, lo cierto es que no se completó la salida de la cultura autoritaria en la Argentina y de la fragmentación que es característica del caudillismo que impera en el país en la medida en que no tenemos un sistema federal estricto y una fuerte preponderancia a hacer del Estado paternalista el recurso primordial de organización política de la nación. Entonces, en ese sentido, la propensión a pensar con Ezequiel Martínez Estrada o con Murena que la Argentina es un país inviable es fuerte, pero nadie puede decir, si tiene sensibilidad política, que no está dispuesto a luchar contra la adversidad. De manera que yo le diría que el hombre se distingue por su insistencia, mucho más que por los logros que esa insistencia le brinda. La insistencia es la virtud primordial del sujeto cívico. Claro. En ese sentido, prefiero decir que la Argentina es un país intrincado, difícil, pero que aceptar la noción de inviabilidad implica aceptar la idea de lo irremediable, y no estoy dispuesto. Claro. ¿Y qué elementos deberían primar en nuestra clase política, social, para que justamente tengamos remedio a eso que plantea usted como irremediable? Mire, mi concepto de la política es el siguiente. Yo creo que hay política allí donde hay consenso, capacidad de acuerdo, y donde los acuerdos y los consensos se generan en función de políticas de Estado que responden al ideal del bien común. Entonces, la vida partidaria tiene sentido como expresión de matices interpretativos de las necesidades de la realidad, pero nada más que de matices. Cuando existe república, la derecha y la izquierda son expresiones del espíritu republicano. Cuando no existe república como ideal, la derecha y la izquierda son primordialmente hostiles la una a la otra, aunque solo sea retóricamente, antes de llegar a las armas. Esa hostilidad redunda en la necesidad de exterminar al adversario convirtiéndolo en enemigo. Entonces yo le diría que lo necesario en un país como el nuestro, para que nuestra dirigencia política sea republicanamente representativa, es que se sientan partes de un ideal común de nación. Y eso aún no se ha dado en la Argentina. Claro. No se ha dado. Eso puede darse en el corto plazo, en el mediano plazo. ¿Es necesario un recambio generacional de la política para que ello ocurra, o con los actores que estamos viendo en la cancha, por sí, un término futbolero, sí, que se puede lograr?
Le diría que más que de un cambio generacional, se trata fundamentalmente de capitalizar la experiencia del fracaso. La capitalización de la experiencia del fracaso significa poder escapar a la redundancia, a la repetición, a la preeminencia de las consignas sobre el pensamiento y fundamentalmente a la idea de que la política se construye mediante exclusiones. Eso puede sobrevenir en una nueva generación, pero fundamentalmente el rasgo distintivo del inicio de ese proceso es la capitalización del fracaso, porque entonces sí se produce una posibilidad de innovar. Una generación puede ser nueva, peligrosamente nueva, si cree que con ella va a empezar a crearse el mundo. En cambio, puede ser madura pese a su juventud si entiende que hay una tradición de la que se puede extraer un aprendizaje. Y a mí me parece que la hay. Entonces, bienvenidos los jóvenes si son capaces de ser simultáneamente herederos de una tradición a la que pueden enriquecer y a la que no tienen por qué someterse, pero de la cual tienen que aprender. Estamos en un proceso electoral, ¿no? Así es. Hay un proceso electoral complicado, muy complejo en la Argentina. ¿Cuáles son las 3 o 4 cuestiones que a usted le preocupan en este escenario? Bueno, el problema que yo creo que es decisivo es saber si podemos ingresar a una etapa política en la cual el populismo quede atrás. Porque el populismo es la instrumentación del Estado con el fin perverso de sostener la pobreza y no de superarla. Sostener la pobreza significa que el prebendarismo permite que una persona dure sin poder desarrollarse y que su significación sea primordialmente comercial, porque cambia votos por duración. Entonces yo creo que el populismo debe ser superado, pero no puede ser superado en forma inmediata, porque la nuestra es una cultura populista, porque nosotros venimos de una tradición política donde los liderazgos más potentes han sido caudillescos y prebendarios. El peronismo tal vez tenga algo que aportar, pero tiene mucho que autocriticarse si quiere alcanzar alguna significación nueva en el país. En consecuencia, yo le diría que ese es uno de los temas que me preocupa, la superación del populismo. Otro tema que me preocupa es el hecho de que la generación de consensos transpartidarios o transversales entre fuerzas políticas que aspiren a la construcción de un modelo democrático republicano es todavía muy tenue en la Argentina. Y el indicio de esa fragilidad es primordialmente la ausencia de una justicia independiente. Porque la política se vertebra verdaderamente con autoridad si está sujeta a la ley y no si somete la ley a su propia necesidad. Es decir, tenemos que invertir el modelo vigente. El modelo vigente es que la ley debe obedecer a la política. Nosotros aspiramos a que la política esté sujeta a la ley, a la Constitución. Y esto requiere que la justicia sea independiente. Independiente quiere decir también no solo autónoma, sino capaz de fijar límites claros entre el delito y la probidad. Y que castigue como corresponde el delito y la corrupción y que celebre y respalde la autonomía característica de la integridad ética y de la decencia. ¿Usted cree que Macri representa el cambio, digamos, y que lo va a lograr? Por lo menos lo anuncia y lo profundizó durante su primera campaña electoral. Macri representa una voluntad de cambio que ha despertado en buena parte de la población, yo diría en la mayor parte del electorado, una expectativa de transformación. Eso significa dos cosas: que esa voluntad de cambio se tradujo en primer lugar en una gestión política formidable en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, que tiene continuidad en la gestión de Rodríguez Larreta. Hace muchísimos años que una intendencia porteña no deja ver con la contundencia con que lo hacen estas dos gestiones, la de Macri cuando fue intendente y la actual, tanto cambio, tanta renovación, tanta conciencia de lo indispensable. Esto por una parte. Por otra parte digo que es voluntad de cambio porque el gran desafío, aún ya encarado pero aún no resuelto, que enfrenta nuestro gobierno actual,
es el de conciliar las transformaciones de estructura que son indispensables y que se están empezando a llevar a cabo con una respuesta eficaz y relativamente rápida al tema del dolor y la pobreza. El gobierno no ha generado la pobreza, pero su deber en tanto gobierno es empezar a resolverla. No se puede seguir diciendo que uno no ha creado lo que el país padece. Uno es gobierno y debe tener respuestas para lo indispensable. ¿Cuánto tiempo más pueden esperar aquellos que desconocen el dinero como recurso de subsistencia y que por lo tanto, muchos de ellos con nostalgia, quisieran que el pasado vuelva para seguir viviendo del Estado? Claro. No ser una entidad paternalista que subsidia la desocupación y la pobreza, pero al mismo tiempo tiene que demostrar que ese Estado, que se achica, que es más eficiente, tiene conciencia de lo que es el sufrimiento de tanta gente. ¿Tiene que ver eso con el gradualismo? Es una muy buena pregunta. Se aplica en la cuestión económica, pero puede también caber para... Y yo creo que en la cuestión económica se aplica porque la gravedad del enfermo impediría un shock. Claro. Y si se le hace un shock, se lo mata. Entonces es preciso la cautela que el gobierno está demostrando, pero al mismo tiempo es imperioso que ese gradualismo se deje ver con más fuerza allí donde la demanda hecha por la pobreza es más legítima, ¿no? Que no es la demanda de aquellos sectores kirchneristas que quieren volver al pasado, sino las de que, habiendo votado al gobierno, quieren ser reconocidos en la urgencia de sus necesidades. Esto se lo subrayo porque se ha empezado, por ejemplo, hay órdenes en los cuales el gobierno ha empezado a trabajar con una contundencia y rapidez espléndida. Por ejemplo, en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Les voy a dar un solo ejemplo de lo que hay de seriedad y contundencia en esa lucha. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires se tuvo que ir a vivir un cuartel. Si se tuvo que ir a vivir un cuartel, es porque empezaron a trabajar en serio contra los narcotraficantes. Y que una gobernadora haya tenido que erradicar prácticamente su vida privada, porque en un cuartel no se puede precisamente tenerla, sino que hay que vivir esencialmente sujeto a los cuidados que esa realidad impone. Esa gobernadora, que hoy es posiblemente una de las figuras políticas que encarnan mejor lo que es la expectativa que despierta este gobierno y que ha demostrado eficacia en infinidad de órdenes de gestión, es aquella sobre quien recae la necesidad de que el gobierno le dé un respaldo incondicional en la provincia de Buenos Aires, rápido, eficiente. Pero más allá de eso, hay que mirar al país y dejar de mirar a Buenos Aires. Sin duda la provincia de Buenos Aires concentra una población inmensa, pero la República Argentina no es la provincia de Buenos Aires. La República Argentina es el silencio de Formosa, es el dolor de Misiones, es la pobreza profunda de las provincias del NOA que están afectadas precisamente por gobiernos muchas veces caudillescos, ¿no? Entonces, si el gobierno logra sostener la expectativa despertada en la próxima elección con el apoyo que sería indispensable, yo diría que se ha empezado a generar civismo. ¿Cómo evalúa el escenario que se plantea dentro del peronismo y el fenómeno de Cristina en la provincia de Buenos Aires? Bueno, Cristina ha hecho una jugada desde el punto de vista operativo muy inteligente, que es invertir la demanda. O sea, en lugar de ser ella la que recurre al peronismo para poder ser inscripta en el marco de esa identidad, invierte la situación y, trabajando para alcanzar protagonismo parlamentario, obliga de alguna manera, si tiene éxito, a que el peronismo la reconozca. Pero el peronismo precisamente se fragmenta antes de todo este esfuerzo que Cristina está haciendo para salvar el pellejo por un lado, a través de la recuperación del poder, y por otro, para que el peronismo la reconozca. Esa realidad peronista se fragmenta
porque el peronismo es un partido decapitado desde el punto de vista de sus liderazgos y con aspiraciones de conducción por parte de distintas figuras, pero sin ese sentido del verticalismo que le imponía la severidad, para llamarlo de algún modo, de Cristina Kirchner cuando era presidente o del propio Néstor Kirchner. ¿Y vive un momento bisagra el peronismo o esto ya lo ha atravesado el partido en su historia? No, yo creo que a partir del momento en el cual sobreviene la primera gran y violenta fragmentación del peronismo después de la partida de Perón en el 55 y la reconstrucción de fuerzas que se dicen representativas del peronismo pero que desembocan en la guerrilla, uno más a la izquierda, otro más a la derecha. Yo creo que ahí empieza la grieta dentro del peronismo, y esa grieta yo no la veo superada, aunque hoy no revista primordialmente la forma de confrontaciones entre sectores armados o entre liderazgos violentos, pero yo creo que el peronismo, y en esto lo sigo a Julio Bárbaro, creo que el peronismo es hoy más que nada una demanda de identidad que una identidad efectiva. Santiago, las últimas dos preguntas. Ya sé la respuesta que me va a brindar, pero ¿en qué lugar ubicaría usted a la educación para la recuperación del país? Bueno, comienzo por decirle, ya que lo sabe, que me alegra que coincidamos. Pero la verdad... Realmente ya sea prácticamente una obviedad, pero bueno... Sí, no, pero es muy importante entender de qué hablamos cuando hablamos de educación. Yo creo que la educación no es primordialmente la transmisión de conocimientos específicos que tienen que ver con la capacitación tecnológica. Esto va de suyo. La modernización de Argentina depende de su inscripción en el mundo de la tecnología contemporánea, pero primordialmente depende de la conciencia que se tenga de la reconstrucción cívica de la ciudadanía. Porque sin reconstrucción cívica tendremos grandes técnicos, pero no tendremos ciudadanos. Entonces es un peligro esto. Mire, coincidimos, estoy seguro, pero creo que es importante reivindicarlo. Empecemos por decir entonces, ¿qué es un maestro? Un maestro es el que transmite en la actualidad la conciencia de inscribir la idoneidad profesional en el marco de la demanda cívica. Pero no porque se deba aprender la ideología o la doctrina de un partido, sino básicamente porque se tiene que aprender la Constitución Nacional como hecho ético primordial. Nada de estudiarla de memoria, pero esa es la Biblia de la ciudadanía. Allí está la palabra que nosotros tenemos que aprender a comprender. Entonces, hagamos con que nuestros técnicos sean primordialmente ciudadanos, que nuestros estudiantes, más allá de lo que elijan cada uno como camino, sepa perfectamente bien qué quiere decir que tenemos que reconstruir una nación. En términos musicales, le diría que la cosa es así, que cada uno toque el instrumento que quiera, pero que la melodía... Eso, y que la orquesta sea una orquesta, que esté integrada en una dimensión sinfónica. La última pregunta, Santiago. Usted dice que Sarmiento y Alberdi no son los autores del pasado, sino del presente. Sí, yo creo profundamente que eso es así. Yo creo que Alberdi y Sarmiento vienen después de nosotros, porque nosotros estamos mucho más cerca del siglo XIX que ellos. Los planteos que ellos han hecho, las exigencias que le formularon a la Argentina para que se afiance como nación, aún no han sido cumplidas. Es verdad que tuvimos ferrocarriles como quería Alberdi, pero los dejamos de tener. Es verdad que ellos convocaron a la creación de un federalismo indispensable tratando de atenuar la distancia y la hostilidad entre el interior y Buenos Aires, pero no lo hemos cumplido. Es verdad que Alberdi y Sarmiento hablaron de la educación, como pocos hablaron de la educación, pero lo cierto es que la hemos perdido. Entonces, tenemos que volver a leerlos para comprender por qué la Argentina sigue estando más cerca del siglo XIX que del XXI, y a la vez cuando lo hagamos sabremos por qué Alberdi y Sarmiento deberían en algún momento ser autores del siglo XIX para que nosotros seamos hombres y mujeres del siglo XXI. Gracias, Santiago. A usted, muy amable.